bienvenidos a Terraplanistas Spain. En programas anteriores hemos abordado la búsqueda del éter y de hecho, aunque este capítulo sea de la termodinámica, se sigue basando en la misma búsqueda, en la búsqueda de que todo en nuestro mundo está relacionado. Muchas gracias por estar aquí como siempre y vamos allá. La segunda ley de la termodinámica. Rompiendo la segunda ley de la termodinámica. A finales de julio del 2002, el físico Daniel Sedlan de la Universidad de San Diego organizó el primer congreso de científicos dispuestos abiertamente a debatir sobre posibles sistemas que violaran la segunda ley, y en donde acudieron más de 120 reputados físicos y químicos de todo el mundo. Sedlan tiene una metáfora bastante interesante sobre las leyes de la termodinámica, que ha resumido en su excelente ensayo titulado Desafíos a la segunda ley de la termodinámica, teoría y experimentación. Nos dice, vivimos en una especie de casino donde si alguien está dispuesto a apostar en la ruleta o las máquinas tragaperras, juegos donde el azar siempre tiene la última palabra, tarde o temprano lo va a perder todo. Es una cuestión estadística y matemática irrefutable. En este sentido, el universo parece operar de manera bastante parecida, definiendo el principio 0 y 1 que no ley de la termodinámica. Ley 0. Si dos sistemas están por separado en equilibrio con un tercero, entonces también deben de estar en equilibrio entre ellos. El concepto de temperatura se basa en este principio cero y se define como la velocidad media del movimiento de los átomos que forman una sustancia. Mayor temperatura implica mayor velocidad. En el juego del póker, esto quiere decir simplemente que hay un juego de póker, un reto. Primera ley. El cambio en la energía interna de un sistema es igual al trabajo producido por el sistema, parte aprovechada de la energía, más el calor desprendido, parte desaprovechada. Es decir, energía es igual a trabajo más energía desperdiciada. Esta ley nos introduce el concepto tan archiconocido como incomprendido de que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Se trata de una de las típicas frases que se nos quedan retenidas en la memoria durante nuestra época de escolares. Y digo quedan retenidas porque casi nadie entiende verdaderamente qué significa esta sentencia. Porque, ¿qué quiere decir que la energía se conserva? ¿Acaso no se desvanece cuando se consume un tronco por el fuego? Para aclarar este concepto, fue imperativo introducir el concepto de degradación de la energía. Un buen motor eléctrico es un sistema que convierte la energía eléctrica en mecánica con una eficiencia del 75% aproximadamente. Esto quiere decir, aplicando la primera ley, que la energía interna en forma de electricidad es convertida en un 75% en energía mecánica, parte aprovechada, que se denomina comúnmente trabajo, más un 25% de calor, que es energía desaprovechada. Nótese aquí que calor y temperatura son cosas termodinámicamente distintas. En el caso de una máquina de vapor que convierte energía química almacenada en carbono o gasolina en energía mecánica, la eficacia normalmente no llega al 10%, alcanzando un máximo de a lo sumo un 25% en un coche de Fórmula 1, lo cual quiere decir que el 90% se pierde en forma de calor y no produce trabajo alguno. Por lo tanto, la energía tiene diferentes factores de rendimiento en función de cómo queramos transformarla. De esta forma, si lo que queremos es pasar de energía mecánica a calor, vamos a tener un rendimiento muy superior a si queremos hacer lo contrario. Por tanto, el calor es la forma más degradada o degenerada de energía, el estado final al que todo sistema tenderá con el paso del tiempo. Esto quiere decir, en el juego del póker, que nunca puedes ganar, porque a cada instante necesariamente estás perdiendo algo.
Se convierte, por tanto, en imperativo definir una forma de entender este grado de degradación de la energía. Para ello, se introdujo el concepto de entropía, una medida física que nos daba idea del grado de desorden que posee un sistema. Enunciados y más enunciados para el segundo principio, que no ley. Zelland pone de manifiesto en su ensayo algo muy interesante. Existen más de 21 maneras de enunciar esta ley. Vamos a ver algunas de las más conocidas y simples de comprender sin introducir de momento el concepto de entropía. Enunciado número 1. Enunciado de Clausius. No hay ninguna transformación termodinámica cuyo único efecto sea transferir calor de un foco frío a otro caliente. Esta definición es la más simple, amén de la más que tiene más sentido común. El calor siempre fluye de un foco caliente a otro frío y al final la temperatura de ambos se iguala. El proceso inverso, lógicamente, está prohibido, al menos en un contexto normal. Enunciado número 2. El sistema de movimiento perpetuo es imposible. Bien, aquí se pone de manifiesto el hecho de que todos los sistemas mecánicos tienen algo de rozamiento, de manera que tarde o temprano todos tienden a detenerse. Esto es algo que obviamente solo ocurre en un sistema cerrado. Sin embargo, si de alguna manera, por efecto de esa rotación, se permitiera captar con ello una cierta energía externa de nuestro entorno, es decir, en lo que llamamos un sistema abierto, que fuera superior al calor desprendido por el rozamiento, tal sistema sería entonces posible. Los físicos modernos suelen saltar con un resorte cuando alguien esgrime esta afirmación. Allá afuera no hay nada. Allá arriba no hay nada. Es una frase que repiten como loros. Enunciado número 3. No existe un refrigerador perfecto. Se deduce de la primera ley, es decir, que siempre hay unas pérdidas en forma de calor. Enunciado número 4. Ciclo de Nicolas Leonard Carnot. Todas las máquinas tienen un rendimiento inferior al 100%. Una máquina con un rendimiento del 100% o superior es imposible. Al igual que el enunciado anterior, se deduce de la primera ley. Enunciado número 5. Todo proceso de la naturaleza es irreversible. Solo un proceso cuasi estático o adiabático es reversible. Ambas cosas vienen a ser casi lo mismo. Un proceso cuasi estático es un proceso que se hace a tanta lentitud que no se desprende calor y por lo tanto energía perdida. Y un proceso adiabático es un proceso donde no se desprende calor. Esta ley es la ley de Murphy del universo. Nos está confirmando que toda la larga tiende a ir a peor. En las leyes del póker, Zelland, para la segunda ley, esta se definiría como nunca puedes estar como estabas antes. Enunciado número 6. La expansión adiabática de un gas ideal es un proceso irreversible. Un gas ideal es aquel que cumple con la ley de Gauss-Lussac, que dice que para una misma temperatura, un gas que se expanda al doble de volumen reduce su presión exactamente a la mitad. Bien, aquí es necesario hacer un stop, porque en esta afirmación se plantean dos puntualizaciones importantes. La primera es que en un proceso adiabático es imposible debido a que contradiciría la primera ley. Ya ha quedado claro que siempre se pierde algo de energía por más lento que se haga este proceso. Y la segunda es que tampoco existe en la naturaleza un gas ideal. Es decir, el que cumple la ley de Gauss-Lussac, los gases, por efecto del choque cinético térmico conocido como temperatura, tienen tendencia a perder una parte de energía, ya que los choques entre partículas jamás son 100% elásticos. El necesario equilibrio termodinámico es imposible de conseguir. Enunciado número 7. Equilibrio termodinámico.
las propiedades de un sistema cerrado y en perfecto equilibrio asumen valores estáticos. Un sistema cerrado es aquel completamente aislado del universo que no comparte ni energía ni materia. Un sistema así no es posible por doble motivo. Primero, porque es imposible, como veremos, aislarse completamente del universo. Y segundo, porque el equilibrio perfecto es igualmente imposible, como veremos más adelante. Un estado de no equilibrio termodinámico es aquel que se da cuando las variables del sistema, como pueden verse en el volumen, la presión o la temperatura, están cambiando. Es decir, un estado cuyas variables, al no permanecer constantes, forzosamente por la primera ley, implican generar entropía. Es importante, muy importante decir ahora que la termodinámica de no equilibrio que normalmente no se explica durante la formación en física, sino en programas de doctorado, es la termodinámica a secas, la única real que intenta describir lo que verdaderamente ocurre, pues todo lo que dice la termodinámica de equilibrio se basa en la idea imposible de conseguir en la naturaleza el equilibrio perfecto termodinámico. La naturaleza está en constante cambio. Por consiguiente, no es ni mucho menos patrimonio de la ciencia moderna las leyes termodinámicas, sino al revés. Los antiguos conocían perfectamente estos principios e infinitamente mejor y aislaron de la observación de la naturaleza real, y no del simplista reduccionismo de laboratorio de la ciencia moderna. Los principios que las plantas tenían tanto la tendencia a destruir y generar entropía, fase nigredo de la alquimia, como de ennoblecer y restituir la misma, fase albedo. Solve et coagula. La naturaleza separa y une. Con respecto a todo lo que he dicho hasta aquí de la temperatura, todos los sistemas están sujetos a poder obtener energía del movimiento térmico de los átomos que lo componen. Entra en juego la entropía. Solo vamos a dar una definición de entropía. La cantidad de entropía, desorden de un sistema siempre tiende a incrementarse. La entropía final de un sistema adquiere siempre su valor máximo. Para explicarlo se suele recurrir al ejemplo de un gas. Si abro el émbolo de un recipiente que contenga un gas licuado a presión, éste empieza a expandirse sin remedio, llenando todo el espacio. Para esto no consumiré energía alguna, pero si lo que quiero es volver a organizarlo, esto es a meterlo de nuevo en el recipiente, deberé gastar una cantidad de energía importante, liberando al universo más y más calor y por tanto más entropía. Es decir, más desorden. Sin embargo, este hecho no tiene en cuenta dos cosas muy importantes que de nuevo plantean dos falsedades evidentes. La primera es que, por poner como ejemplo un gas, que es el estado de la materia, que en líneas generales siempre tiene un comportamiento entrópico, pero que ni mucho menos es el único. Esto es algo común a la ciencia moderna, definir leyes supuestamente universales solo en los entornos donde son propicios a ello. Asumiendo que el estado gaseoso siempre tiende a expandirse y por tanto tiene un comportamiento expansivo y entrópico, cosa que tampoco es del todo cierta como ocurre con los sistemas implosivos basados en el gas oxihidrógeno o HHO, tal y como veremos más adelante. Lo cierto es que si calentamos un gas a una temperatura de miles de grados, esto cambiará de estado y se convertirá en un plasma. Cuando esto ocurre, los átomos empiezan a chocar a tanta velocidad que arrancan los electrones, provocando con ello la reaparición de campos electromagnéticos responsables de que la materia se vuelva a rejuntar. Los plasmas presentan unas propiedades que sorprenden enormemente a los físicos cuánticos que las han estudiado. El gran físico David Brown descubrió que estos elementos libres
dejaban de comportarse como entidades independientes y empezaban a hacerlo como si fueran un superestado, es decir, un todo mayor donde todos estarían interconectados. Como si de una ameba se tratara, el plasma se regeneraba constantemente para formar unas estructuras cerradas autoorganizativas, al igual que hacen los organismos vivos, creando en su interior una especie de cista. Bohr llamó a estas estructuras plasmones. Por tanto, a partir de cierto aumento de temperatura y cuando los electrones tenían cierta velocidad, por sí solos formaban estructuras más organizadas. Un ejemplo de autoorganización y por tanto de negentropía muy parecida al patrón que realiza constantemente la vida en la fase de albedo. La vida siempre ha sido una fuente de orden, siempre. Los astrofísicos creen que esta energía que han bautizado como materia oscura está constituida básicamente de una partícula que constituye como una gran paradoja. Esta partícula se denomina neutrino y tiene unas propiedades completamente sorprendentes y contrarias al sentido común. Se ha podido comprobar que estas esquivas partículas que bañan el universo en un mar de energía vital, que es una de las principales manifestaciones de la energía etérica. El neutrino pone de manifiesto que la premisa de la segunda ley que se basa y se aplica a un sistema cerrado es imposible de conseguir en la naturaleza, ya que no existe nada que nos pueda hacer impermeables a este mar de energía virtual, que si bien no interacciona con la materia en estado sólido, líquido y gaseoso, sí lo hace en estado plasmático. Implosión y negentropía. La combustión explosiva genera entropía y desorden, eso nadie lo discute. Pero que eso sea el ejemplo de cómo funciona el universo, como de hecho está reportado en miles y miles de libros, es una generalización completamente errónea que pone en evidencia los plasmas y los neutrinos capaces de cruzar la materia no plasmática sin interaccionar con ella. Pero además hay otro dato muy importante. Bajo ciertas condiciones, los gases, en especial el hidrógeno a través del HHO, tienen comportamientos implosivos. Esto es, absorben energía del exterior. La sonoluminiscencia, por ejemplo, es un fenómeno que consiste en la emisión de luz de muy alta frecuencia en el cian, con una temperatura de hasta 15.000 grados por efecto de la implosión de una nanoburbuja de aire en un líquido generada por efecto de ultrasonidos, y cuya energía producida por el colapso de la nanoburbuja supera en mucho la necesaria para crear la nanoburbuja. Este alucinante comportamiento, descubierto en 1934, pasó al olvido hasta que en 1989 el físico Darío Felipe Gaitán de la Universidad de Mississippi empezó a estudiarlo, sacando varias patentes para la producción de nanopartículas y su aplicación a la industria del petróleo. Se suele llamar a este fenómeno la estrella en un vaso, dando idea de que se pueden reproducir las condiciones de una estrella y comprobar que su energía principal luminosa es producida por una implosión, ya que una explosión no emite ni el tipo de luz ni la frecuencia que en cambio sí produce la sonoluminiscencia, algo que se explicará y verá con detalle cuando se trate la teoría del color de Goethe. Por eso no hablamos de azul, sino de color cian, un color que no está en el espectro visible de Newton, pero sí en el de Goethe. El fenómeno de la implosión estaría detrás de la gran regularidad y estabilidad que presenta las luminarias. Científicos como Nikolai
Kozyrev y Konstantin Mely ya detectaron que tanta regularidad y estabilidad en las estrellas no podía deberse a una combustión nuclear regular, lo cual explicaría por qué se emiten y absorben un número tan alto de neutrinos por parte de estas, con el efecto implosivo que ello conlleva. El hecho de que estos comportamientos abran la puerta a la interacción de las estrellas con el campo etérico y su carácter implosivo espanta enormemente a los cosmólogos ortodoxos por aquello de que aquello que no debe existir no puede existir. Sistemas de estado sólido de Shetland. Vamos a ver ahora uno de los sistemas que supuestamente pueden violar tal principio presentados en el Congreso de San Diego y que Shetland lleva años investigando. El silicio es el decimocuarto elemento de la tabla periódica y elemento más abundante en la Tierra, constituyente el 28% de los átomos de la misma y se encuentra en el 95% de las rocas que conforman nuestro plano. Se trata de un elemento imprescindible para el desarrollo tecnológico, ya que forma parte de todos los circuitos integrados de todos los aparatos eléctricos y electrónicos como móviles, ordenadores, televisiones, etc. A la izquierda de la tabla periódica estaría el aluminio con 13 protones, un elemento conductor, y a la derecha el fósforo con 15 protones, un dieléctrico. Es uno de los tres llamados semiconductores junto con el germanio y el arseniuro de galio. Eso quiere decir que la referencia a la conductividad eléctrica no es ni conductor ni un dieléctrico. Los semiconductores como el silicio tienen la propiedad de que si añadimos una pequeña cantidad de aluminio, a las que se denomina comúnmente impurezas, a razón de un solo átomo por millón, este se convierte en conductor en casi la misma proporción que el aluminio mismo. Lo mismo ocurre con el fósforo. Si introducimos una pequeña cantidad del mismo en el silicio, este se convierte en un dieléctrico en casi la misma proporción. El primer tipo se conoce como silicio tipo N y al otro como silicio tipo P. En los años 40, un grupo de físicos de los laboratorios Bell descubrieron el diodo transistor a partir de unir estos dos tipos de semiconductores PN, por aquel entonces hecho de germanio. Esta unión se podía conmutar a grandes velocidades con un escaso coste energético, hecho que permitió la paulatina desaparición de las conocidas válvulas de vacío y su sustitución por los sistemas de transistores como las radios. Este descubrimiento les valió la concesión en 1956 del Premio Nobel de la Física. En el gráfico podemos ver la explicación teórica que se da para explicar el fenómeno del diodo. El silicio dopado con fósforo es un silicio rico en cargas positivas que llamaremos huecos, mientras que el silicio dopado con aluminio es rico en cargas negativas, esto es, en electrones. Para evitar que la atracción electromagnética haga que los huecos y los electrones salten al lado contrario en la zona intermedia llamada unión PN, aparece un campo eléctrico que impide que esto ocurra. Este campo eléctrico se llama potencial del contacto y en el caso del silicio es de aproximadamente 0,7 voltios. Esto crea dos zonas en la unión PN, una zona de cargas positivas en el silicio N y otra de cargas negativas en el silicio P, más el campo eléctrico entre ellas. Dos placas cargadas con diferente signo y un campo eléctrico perpendicular a ellas no es otra cosa que un condensador. Y lo que genera este mínimo campo eléctrico es una manifestación de la energía de punto cero. Este hecho se produce por el mero hecho de juntar dos placas con diferente carga y signo, tal como ocurre cuando juntamos dos metales de diferente electronegatividad, hecho no muy conocido llamado efecto bimetal.
Es entonces cuando los electrones libres, por efecto de la temperatura, deberían moverse de arriba a abajo de la unión en un movimiento armónico como el de un muelle. Y cuando los electrones fluyen, se genera una corriente eléctrica. Estaríamos, por tanto, convirtiendo una energía meramente térmica y, por tanto, desordenada en una forma de energía eléctrica y más ordenada, y todo esto a coste cero. Selland asegura haberlo demostrado y comprobado el fenómeno experimentalmente. Pero, al presentar sus resultados en un paper, este fue descartado ad hoc, recibiendo como única explicación simplemente que tal sistema planteaba y violaba la segunda ley. Con las normas actuales de patentes, cualquier invento o sistema que supuestamente viole este principio es rechazado ipso facto, especialmente en Estados Unidos, cuyos comités de revisión de artículos están descartando deliberadamente muchos trabajos de este tipo, aunque sea como este caso, el de Selland. Pero con ellos reportamos un mínimo efecto de la existencia del éter. Mas la pregunta obvia que pone los pelos de punta a los científicos modernos es: ¿se puede poner de manifiesto este fenómeno de ampliación de energía de punto cero a gran escala? Volviendo a la entropía, hemos visto que lo que aporta desorden a un sistema en su forma más degradada de energía es el calor. Por tanto, podemos definir la entropía como el calor producido dividido por la temperatura absoluta del sistema durante el instante de la transición. Por otro lado, como ha quedado claro anteriormente, si la entropía tuviera que definirse en unas unidades, estas serían de probabilidad, a razón de mayor desorden a mayor número de estados posibles en que se puede encontrar un átomo. Existen, por tanto, también 21 formulaciones matemáticas para la entropía. Una de ellas, la de Boltzmann-Gibbs, sería la que define como el logaritmo de los posibles estados a los que puede llegar un sistema sobre todos los estados posibles, en función del volumen de energía interna y el número de estados posibles. Bien, ¿y qué tiene que ver una definición con la otra? Una vez más, se pone de manifiesto en esta ocasión, desde un punto de vista matemático, la dificultad de ver la relación que las 21 o más definiciones de entropía tienen entre ellas. ¿Qué tiene que ver la energía partido por temperatura con una supuesta medida del orden de un sistema? Es como si en qué sistemas se pueden definir estos sistemas o estados y qué implicaciones tienen esto. La conclusión es que la entropía es una magnitud poco útil y que se ha convertido en un sesgo dogmático, ya que es tan difícil de medir como de aplicar. En palabras de Selland, no se puede demostrar una ley. Es algo completamente anticientífico. La única cosa que se puede hacer es comprobar que un principio se repite una y otra vez, pero solo eso quiere decir que hay un principio, y no implica ni mucho menos demostrarlo. Todas las leyes pueden ser falseadas. Es algo intrínseco al propio concepto de ley. Las leyes no están escritas en ningún lugar, como las tablas de Moisés. Conceptos como energía, entropía o temperatura están lejos de ser conocidos. Todos los filósofos del mundo saben o creen saber lo que es la energía o entropía, pero sin embargo, si las preguntas, seguramente todos darán una definición diferente para cada término. Sistemas en equilibrio y no equilibrio. Sea un gas completamente aislado del mundo en un volumen V. Ahora pensemos que podemos hacer una compresión completamente adiabática, es decir, tan sumamente lenta que no genere calor alguno, por tanto, entropía.
desde un volumen inicial hasta la mitad del mismo. Si antes teníamos, por ejemplo, 100 posibles estados, después de la compresión vamos a tener 50. La temperatura, lógicamente, tiene que haberse duplicado, de manera que si una partícula antes ocupaba 10 estados por segundo, ahora necesariamente deberá de ocupar 20 para compensar la disminución del volumen. Esta transición es lo que en termodinámica se llama transición reversible y escenifica un sistema en equilibrio cuasi estático. Pero como todos los procesos son irreversibles, por consiguiente, el concepto de entropía no se puede aplicar ya, que si en todo momento los parámetros de volumen, presión o temperatura están cambiando, entonces, ¿cómo se puede definir la probabilidad de encontrar un átomo en un determinado estado si no se puede saber cuántos estados posibles están disponibles? La respuesta es que no se puede, ya que volviendo a la metáfora del casino, no puedo jugar a un juego donde las normas cambian a cada segundo. Por tanto, en las situaciones reales y cambiantes con el tiempo, es decir, en la termodinámica del no equilibrio, que es la única con capacidad para explicar el comportamiento de los sistemas reales. El concepto de entropía nos sirve de poco, por no decir de nada. ¿Qué ingeniero aplica el concepto de entropía? En la práctica, nadie. Es una medida casi se podría decir que inútil, que sin embargo es tomada como de referencia para definir una ley cuando en realidad solo es un principio. Y por si fuera poco, no puede aplicarse a ningún sistema conocido. Sin embargo, los físicos modernos sienten fascinación por la entropía y se escudan continuamente en ella para desdeñar todo aquello que pone en jaque la segunda ley, ya que esto supondría que existe una entrada de energía que sólo se podría achacar al campo etérico. Ningún sistema de la naturaleza es estático o está en perfecto equilibrio termodinámico. Todo se mueve, todo fluye y todo cambia. El descubrimiento en 1940 del efecto Casimir, la comprobación experimental, aunque sea a pequeña escala, de que se puede extraer energía de las fluctuaciones del vacío, y por parte del descubrimiento en 1998 de la energía oscura, con todo lo que después ha conllevado para la cosmología, que no es otra cosa que el mar de neutrinos que llena el universo. Invalidan la idea de un sistema aislado y deja en suspenso la aplicación estricta del segundo principio. Debido al continuo cambio al que están sometidos todos los estados del universo, están sujetos a poder extraer energía del exterior y o energía del vacío, es decir, a absorber energía externa en forma de implosión. No existen en la naturaleza los procesos cuasi estáticos o los procesos adiabáticos, por más que estén definidos en miles de libros. O mejor dicho, son idealizaciones. Y sobre esas idealizaciones se construyen leyes y no principios que con el tiempo se convierten en dogmas. Es una mentira que lleva décadas arrastrándose y la segunda ley, eso es, un dogma, un tótem al que se adora como una verdad absoluta cuando solo es un principio que se cumple en condiciones muy concretas en la Tierra, pero de imposible aplicación cuando observamos el alto nivel de negentropía con que el universo se nos presenta. Segunda ley y evolucionismo. La segunda ley de la termodinámica podría entrar en contradicción con la teoría de la evolución. El investigador turco Adnan Oktar, que en sus ensayos los firma como Harun Yahya, es un conocido crítico de la evolución darwinista, el materialismo y el ateísmo y defensor del creacionismo. Según Yahya, la idea de que con el tiempo todo decae en el desorden, en átomos dispersos y sin vida, contradice el principio de formación de las moléculas tan complejas como son el
ADN y el ARN, o las proteínas, y sobre todo el hecho que claman los evolucionistas de que con el tiempo más y mejores formas de vida se deben de producir. Un científico evolucionista como J. H. Rush reconocía, por ejemplo, en el complejo mundo de la evolución, la vida exhibe un notorio contraste con la tendencia generalizada de la segunda ley. Mientras que esta ley nos muestra un futuro de desorden, la vida escala y escala más y más peldaños de complejidad. De lo que dice Rush tenemos un buen ejemplo en los diferentes niveles de desnaturalización de las proteínas. Las proteínas se estructuran en 4 grados de complejidad, cada uno de los cuales supone un salto enorme en complejidad con respecto al anterior. El evolucionista Roger Lewin escribía en la revista Science: uno de los problemas a los que enfrenta la biología es la aparente contradicción con la segunda ley de la termodinámica. Los sistemas vivos deberían de caer con el tiempo en estado de menos y no de más orden. Todos admiten específicamente que el mismo concepto de la vida desafía las leyes físicas y químicas al uso, algo que por otra parte cualquiera con 2 dedos de frente ve perfectamente. Yaya va un paso más allá, alternando de la extrapolación de las leyes a sistemas abiertos como los seres vivos. No quiere decir en modo alguno que estos sean nuevas formas de orden implicado. Es decir, se necesitan mecanismos más específicos. Y una vez estos se ven claros con la imposibilidad de que por azar se puedan crear estructuras tan complejas como las proteínas, los evolucionistas, lejos de admitir su credo, intentan cuadrar el círculo usando los sistemas de autoorganización. Estos sistemas no dejan de ser un mito, y Yaya pone un ejemplo muy interesante. Imaginemos que tenemos una playa de arena perfectamente plana, azotada por unas olas constantes. Esto vendría a representar un sistema abierto donde la energía de las olas sería la energía entrante. Si encontramos en la arena unos patrones ondulantes constantes, podemos pensar que es un estado de orden, pero no de autoorganización. Pero si encontramos un castillo de arena, es evidente que eso no lo han podido generar las olas espontáneamente jamás. Las olas dibujadas no contienen ni información ni complejidad alguna, pero sí orden. Y el problema para Yaya es que los evolucionistas usan estas pruebas precisamente para lo contrario, para hacer creer que la existencia de estos estados autoorganizados es una prueba de evolucionismo. Se trataría, por tanto, de una doble falacia muy sagaz. Las estructuras ordenadas serían meras repeticiones, mientras que las estructuras autoorganizadas serían al mismo tiempo autocontenidas. Es algo que muchos no dudaríamos en llamarlo por su nombre, y son los fractales. El ya fallecido Robert Shapiro, profesor de química de la Universidad de Nueva York y una autoridad en su momento, escribía sobre el materialismo. Otro principio evolutivo es por tanto necesario para superar el vacío que existe entre las mezclas de elementos químicos naturales y primitivos y el primer y efectivo sistema de replicación. Este principio no ha sido hasta la fecha ni demostrado ni descrito con detalle, pero se ha anticipado bajo nombres como estados autoorganizados y evolución de la química. La existencia de este principio se da por asumida en la doctrina del materialismo y de la filosofía dialectal, sin demostración alguna, y se aplica al origen de la misma al pie de la letra, lo que dice Alexander Oparin. Alexander Oparin fue un bioquímico soviético que investigó sobre el origen de la vida. Considerado el Darwin del siglo XX, sus ideas y su defensa acérrima
del bolchevismo estuvieron muy influenciadas por el materialismo dialéctico, una corriente marxista mezclada con la dialéctica hegeliana. Tom Birden y la reformulación de las ecuaciones de Maxwell. El polémico físico disidente y ex coronel del ejército norteamericano Tom Birden es autor de varios libros en donde explica cosas que verdaderamente superan los límites de la imaginación. Sobre las supuestas investigaciones secretas que durante años entidades supranacionales han llevado a cabo con la energía de punto cero, dando a entender que la NASA y las organizaciones científicas oficiales son poco más que actores en un teatro donde la verdadera investigación se lleva a cabo detrás de las bambalinas. A medida que se va profundizando en su obra, se empieza a ver que es posible que un sustrato de verdad haya tras sus sorprendentes aseveraciones. Birden escribió 2 ensayos a modo de resumen de sus principales ideas, titulados Sobre los estados y sistemas permisibles sobre unidad, que nos habla sobre sistemas capaces de generar más energía que la que entra, y El secreto final de la energía libre. Es interesante empezar observando el siguiente diagrama donde se ve arriba la representación esquemática de un sistema en equilibrio y cerrado, y abajo la de un sistema en no equilibrio y abierto. Birden afirma que todos los sistemas en no equilibrio termodinámico, que ahora sabemos, valga la redundancia, que son todos, son susceptibles de extraer energía del exterior en diferentes formas: electromagnética, punto cero, mecánica, etc. Los sistemas cerrados y en equilibrio serían los circuitos convencionales donde la energía se consume, siendo el amperaje el grado en que esta pérdida se produce. En otras palabras, lo único que medimos en un circuito convencional son pérdidas, ya que no hay ninguna ventana que permita introducir una energía externa y violar el segundo principio. Para evitar esto, Birden propone siempre circuitos abiertos por un lado y que lidien con condiciones extremadamente alejadas del equilibrio por otro, como son las descargas abruptas a muy altos voltajes y altas frecuencias que estudió Tesla a finales del siglo XIX en Colorado Springs. De hecho, varios investigadores han llegado a la misma conclusión y lo han dejado perfectamente documentado en sus escritos, a pesar de proceder de campos muy diferentes. A tal llegó Tesla con sus experimentos en Colorado Springs, trabajando a millones de voltios, cuando observó que tales ondas escalares podían atravesar toda la materia, incluso el plomo. A la misma llegó Wilhelm Reich cuando encontró que en muestras de carbón o arena esterilizadas en autoclave aparecían de la nada diminutas formas de vida pulsantes que llamó biones, describiendo una forma de energía desconocida hasta ese momento que denominó orgón. A la misma idea llegó Victor Schauberger cuando estudiaba los motores de implosión, basados en el agua y en el aire. Un tipo de energía de color cian fría que en su forma eléctrica no obedecía la ley de Ohm, que parecía amplificarse con los materiales aislantes y atenuarse con los conductivos, y que tenía una gran simbiosis con la vida, sobre todo en sus formas más primitivas. En otras palabras, energía escalar eléctrica. ¿Sería esta forma de energía escalar la solución al problema de los estados de autoorganización? Sin duda, todo parece apuntar a que sí. Konstantin Mell y los neutrinos. La energía escalar
los taquiones y, según el físico disidente Konstantin Mel, los propios neutrinos vendrían a ser exactamente la misma cosa. Mel asegura incluso que tales partículas son supralumínicas, es decir, más rápidas que la velocidad de la luz a razón del número de oro 1,618, multiplicado por la velocidad de la luz c, y por tanto estaría afirmando que la teoría general de la relatividad de Einstein no sería correcta en un marco más amplio. Asegura haber realizado varios experimentos y haber venido estos fenómenos, contradiciendo nada menos que las famosas medidas efectuadas en verano del 2012 en el CERN, que confirmaban que la medida supralumínica de los neutrinos anunciada había sido un error, conclusión que más tarde sería desmentida. Mel cree que Tesla ya había descubierto los neutrinos mucho antes, aportando como prueba una carta que el propio Tesla escribió para el New York Times en 1932, en donde habla de una radiación de fondo que no podía ser del tipo electromagnético y que no podía ser frenada, y una carta fechada en 1895 que el propio Tesla dirigió al descubridor de la tabla periódica Dmitri Mendeleev, donde ya le había informado estar al corriente de la existencia de dos partículas más ligeras que el hidrógeno, o sea, el protón, que debería incluir en su nueva tabla, que sería el electrón descubierto en 1898 por Thomson, y el neutrino descubierto por Pauli en 1930. Hecho que motivó que el sabio ruso y padre de la química escribiera un ensayo sobre las propiedades físicas y químicas del vacío. Este pasó al olvido. También Mel asegura que el plasma del interior de la Tierra se mantiene caliente gracias a la interacción que éste tiene con el mar de neutrinos que nos cruzan, y por tanto descarta la hipótesis de que sea una reacción nuclear lo que mantiene caliente ese supuesto núcleo de la Tierra, concluyendo que si ésta se produce es como consecuencia y no como causa de esta interacción con el campo etérico. Al hacerlo, esta energía se convierte en materia y como resultado la masa aumentaría, provocando la expansión de la misma. La teoría de la expansión de la Tierra, de ser cierta, sería una muestra de que los sistemas basados en el plasma siempre están abiertos a poder obtener de este mar de neutrinos una forma de energía útil. Los elementos tetravalentes son colimadores de la energía de punto cero. También siempre se ha especulado con la posibilidad de que los elementos químicos tetravalentes de valencia 4, como son los de la columna del carbono, es decir, el silicio y germanio sobre todo, puedan tener propiedades de absorción de energía de punto cero. Durante los años 20, décadas antes de la invención del transistor de germanio, el ingeniero eléctrico Thomas Henry Moray diseñó una máquina que generaba casi 50 kilovatios de potencia a partir, según su hipótesis, de las corrientes de múltiple frecuencia presentes en el vacío. Para ello utilizó un material con el que había estado investigando durante su doctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, que realizó entre 1912 y 1914. Allí tuvo acceso a un extraño compuesto mezcla de germanio extremadamente puro, sulfato de zinc y un material nuclear cuya composición nunca reveló, que extraía una importante cantidad de energía del vacío, con la que construyó una válvula de vacío que también tenía otros secretos. A pesar de todo, Moray jamás dejó en claro de qué materiales se trataba en sus patentes. Así que el tema, incluido un presunto intento de asesinato con un rifle, pasó a formar parte de las teorías de la conspiración. Sea como sea, su libro contiene interesantes ideas sobre el origen de la energía y que apoyan la idea de que Moray efectivamente descubrió algo importante que se llevó a la tumba.
El propio Rudolf Steiner, creador de la agricultura biodinámica, dejó constancia en su libro La ciencia oculta de la capacidad del silicio para canalizar las energías cósmicas y telúricas en su preparado biodinámico 501, que salía de enterrar una mezcla de una planta rica en silicio, como podía ser la cola de caballo, en cuernos de vaca durante meses. Tal preparado se ha visto demostrado que tiene unos rendimientos espectaculares. Muchas gracias, como siempre, por todo este tiempo que habéis dedicado en estar escuchándome por aquí, y continuaremos con la física nuclear perdida. Gracias y hasta pronto.